tarde de este jueves 11 de septiembre. Son las 6:30 de la tarde ya. Y mientras el sistema va avisando, voy a aprovechar de introducir el tema de este live. Ya lo había anunciado ayer a través de mi feed, de la cuenta y también por story. Saludando a todos los que se están conectando ya. ¡Qué emoción! El live de hoy además me entusiasma mucho porque el tema que vamos a abordar es un tema que en la medida de lo posible dentro de mis conocimientos, de lo que voy entendiendo, trato de poner en práctica. Es sobre la medicina integrativa, qué es, y de la mano de especialistas como la doctora Carmen Elena Acevedo, que voy a tener hoy en este live, esperando que ella haga la solicitud para incluirla. Y aprovecho mientras tanto de agradecer por los mensajes, agradecer por el apoyo, agradecer por la compañía, por la confianza, por conectarse además en este live, que básicamente, al igual que el de Yesenia, que es abogada especializada en temas migratorios, con la doctora Carmen Elena, cada 15 días, los días jueves, a esta hora vamos a hacer este live en el que procuraremos tocar temas que estén vinculados con el paraguas de hoy, ¿no? Porque hoy es como una introducción a la medicina integrativa, pero luego la idea es ir por capítulos, por episodios, desarrollando temas que sirvan, que sean útiles para ustedes en algo tan esencial como la salud, como el bienestar. En el de hoy entenderemos qué es la medicina integrativa, incluso los pasos que ella ha dado como médico formada en la medicina occidental y cómo ha ido más allá durante muchísimos años, incluso creó fundación y bueno, esperando esa solicitud para incorporarla, presentársela a aquellos que no la conocen. Muchos la conocen, incluso la consideran un ángel en sus vidas, porque en medio de patologías complejas ella los ha ayudado a sanar dentro de ese concepto, de esa visión, pues que va mucho más allá de lo que conocemos de la medicina occidental. No que no la descarta, sino que básicamente es como un complemento a ella, ¿no? Hacia allá va, en general la ciencia lo va confirmando. Y de eso y más vamos a hablar en los próximos minutos. Yo sé que hay mucha expectativa también sobre otros temas, y esos otros temas también voy a tratar de abordarlo incluso en live a través de mi canal de YouTube, que he venido trabajando este año y ahora lo voy a trabajar más. Así que también los invito a que me sintonicen por allá, pero por lo pronto por acá, donde hay una audiencia grande, pues queremos transmitir esto que considero esencial para la salud. Así que gracias a que están conectados y ya voy a ver con esto que se llama medicina integrativa. Suma varias cosas que hemos ido abordando, yo he ido abordando en diferentes entrevistas, por ejemplo, como el concepto, entender bien el concepto de epigenética. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y bienvenida. Qué placer. Hola, buenas tardes. Qué maravilla. Bueno, de verdad que yo siento que este tipo de conexiones, de conversaciones, son para mí hoy en día, de acuerdo a la visión que tengo, ¿no? Y a la edad que ya he llegado, vitales para entender qué debemos poner en práctica en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, para resguardar la salud y en caso de alterarse, pues recuperarla lo antes Así es. posible. Gracias por aceptar estas invitaciones y ya expliqué que cada 15 días vamos a estar los días jueves a las 6:30. Pero a mí me gustaría, doctora, gracias Félix, cariños para todos, gracias por esos mensajes. Me gustaría empezar, doctora, así como lo hicimos en aquella conversación en su consultorio, un poco explicando cómo usted llegó a esto, siendo formada en la medicina occidental y a qué llegó además, qué es la medicina integrativa. Sí, bueno, mi camino ha sido largo. Yo me gradué de médico en el Hospital Vargas de Caracas, en la UCB, donde tuvimos unos maestros maravillosos. Yo creo que eso es la base real de lo que yo soy hoy realmente. Pero luego me fui a Inglaterra e hice dos posgrados en medicina en biología molecular, una maestría y un PhD en biología molecular. Y yo creo que ahí fue el cambio absoluto de mi visión de lo que era el cuerpo humano y de lo que era el ser humano. Yo pasé por lo menos unos 3 o 4 años en mi PhD estudiando la placenta humana. Llegó un momento que era como un cosmos en sí mismo, de lo micro a lo macro. Era Wow. increíble. Entonces allí yo creo que esa ciencia básica me cambió la visión de lo que yo creía que era el ser humano. Además tuve la suerte de estar en los años 92, 93, donde cambiaron los paradigmas de la salud increíblemente. Nosotros, estando en Inglaterra, clonamos a Dolly, ¿te acuerdas? La Qué oveja. polémico. Sí. Ajá. Y yo trabajé con embriones humanos y yo pensaba que todo era la genética.
Y yo decía que eso iba a ser muy famosa porque yo iba a hacer gene therapy, iba a hacer terapia genética. Pero resulta que en el 2001 decodificamos el genoma humano y nos damos cuenta de que nada tiene que ver con los genes, que realmente los genes es un libro donde hay información para leerla, que el 3% de las enfermedades son realmente genéticas. Entonces ahí dije, bueno, ¿y entonces por dónde va esto? Y empezamos Ujú. a hablar de la epigenética, empezamos a hablar de la psiconeuroinmunología, comenzamos a hablar de la física cuántica. Y ahí yo dije, el ser humano tiene que ser mucho más que la biología. Hay Ujú. algo más que yo quería descubrir. Y bueno, me fui a la isla de Margarita y ahí monté mi primer centro que se llama Hospital de Día Médico y comencé entonces a romper mis propios paradigmas, pero los mismos paradigmas de la medicina alopática. Y descubrí la medicina integrativa, que ve al ser humano en 4 niveles. El nivel primario, que es la biología, que se expresa Ujú. así con signos y síntomas. El segundo nivel, que es la mente, una mente consciente, una mente inconsciente, que se expresa por pensamientos. Luego llega el alma, donde se expresa a través de emociones. Increíble ahora decir que todas las enfermedades se generan por una emoción. Es un paradigma que todavía no entendemos muy bien y eso es lo que queremos comunicar. Y el cuarto nivel es el espíritu, lo espiritual, que realmente es tu cuerpo energético. Entonces somos muchísimo más complejos que una enfermedad, que un cáncer o que un dolor. Que un cuerpo, claro, como dice usted, ¿no? Que la salud va más allá de solo el cuerpo físico. Pero cuando habla de emociones, del alma, ¿no? Como una causa, un fundamento de nuestras condiciones de salud. Me llama la atención porque siempre he considerado que la mayor fuerza está en la mente, en el pensamiento que elaboramos. Ese pensamiento que elaboramos muchas veces nos predispone y nos dispara emociones. Y que con inteligencia emocional, ese autoconocimiento y autocontrol, en lo que vengo trabajando e incluso difundiendo de la mano de especialistas, ¿no? Uno puede lograr transformar, pararse distinto ante los acontecimientos, los hechos, incluso los temas de salud, y contribuir con emociones positivas que le sumen salud, que sumen a un tratamiento más efectivo. Entonces me llama la atención cuando usted lo separa en mente, emoción, espíritu y obvio el cuerpo físico. Claro, lo hacemos así como para poderlo entender, como disgregarlo, pero realmente es una unidad. Absolutamente. Un pensamiento negativo te puede disparar una emoción, pero una emoción te puede disparar un pensamiento negativo. Entonces, Ujú. realmente está Interrelación. todo como comunicado. La Sí. emoción es, inclusive está muy bien descrita en los niveles de emoción. Las emociones más bajas, las que vibran más bajo, son el miedo, la culpa, la rabia, el resentimiento. Y vamos subiendo en esa escala de emociones hasta que llegas al coraje, a la neutralidad, a la empatía, el amor, la compasión y la iluminación. Entonces, claro, tú nunca vas a estar todo el tiempo en la iluminación, pero tampoco debes estar todo el tiempo en la culpa o en el miedo. Entonces, Ujú. aprender a manejar esas emociones es lo que hace que tu cuerpo, que tu alma entre en equilibrio y comienza la sanación del cuerpo físico. Comienza es claro, y además el sistema inmunológico me imagino que está en equilibrio, fortalecido, ¿no? Actuando efectivamente, porque no hay nada que lo distraiga. Más bien todo lo contrario, le estás mandando la mejor energía. Claro, porque fíjate, por ejemplo, yo siempre les digo, el ser está donde está el pensamiento. Si nosotros estamos aquí tranquilas y hay una guerra afuera, yo te digo, no te preocupes, Gladys, cierra los ojos, imagínate que estamos en la playa, huele el mar, siente las olas. Estamos en el mar en ese momento, aunque esté la guerra alrededor de nosotros. Yo te tomo la atención, la tienes normal, el pulso está normal y estás relajada. Pero si al revés, tú un domingo estás en la playa, yo te veo muy relajada, pero tu mente está, mañana es lunes, los niñitos no tienen esto, le debo tanto a los... Tu mente no está en ese momento. Ujú. Entonces, yo te tomo la atención y la tienes alta y estás contraída. Por eso es que lo oímos tanto. Lo importante es estar en el aquí y en el ahora. Ujú. El presente tal cual. Eso lo vengo de trabajando desde mis depresiones, algo que he comunicado mucho desde entonces, ya son 15 años y por eso cada día me busco conectar más con ustedes y entender de ustedes. Siempre he dicho que me apasiona hablar con médicos, me apasiona Ujú. conocer a través de ustedes, de sus conocimientos, pues cómo es, ¿no? Nuestro cuerpo, esa máquina perfecta que alguien hizo, como yo creo que Dios, pero bueno, en definitiva, es algo fascinante y todavía con enigmas, ¿no? Y en la medida que uno va avanzando, va viviendo y va experimentando situaciones, por supuesto, con más razón te interesa y dices, bueno, si Dios me permite llegar a una tercera, cuarta edad, también tratar de llegar de la mejor manera, pero sobre todo sin perder de vista ese presente, viviendo plenamente. Es un cambio es una manera de vivir
distinta, es un enfoque completamente diferente a lo que nos ha enseñado desde siempre, incluso, ¿no? Esas creencias instaladas que pueden ser falsas creencias a desmontar, doctora. Claro, y ahí hablamos de lo que se denomina la biología de las creencias. Eso que dice que lo que tú crees, lo creas es literal. Lo que tú crees realmente es tu realidad. Y lo que tú crees no es lo mismo que yo creo. Y eso es lo que determina cómo tú vives tu vida y cómo tú te ves ante la vida y qué eres en la vida y cómo tu cuerpo reacciona a eso. Entonces, el poder de las creencias es altísimo. ¿Y cuáles son esas creencias? Bueno, las mismas que va dando la sociedad. La sociedad nos va encajonando cada vez más hasta que, bueno, tenemos creencias que pueden ser muy buenas como algunas religiones, esta parte espiritual de las religiones, pero hay otras que no son tan buenas. Culturalmente mucho más limitantes y eso tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, usted fue contra pronóstico, contra incluso el rigor de la ciencia, ¿no? Que usted estudió y debe haber encontrado mucha resistencia. Todavía hoy encontramos, a pesar de que la ciencia va certificando esto, encontramos todavía resistencia dentro de la medicina occidental. ¿Cómo fue este proceso en usted, doctora? Mira, el verdadero científico siempre te va a decir, hasta ahora lo que se ha demostrado, lo que yo sé, lo que yo he buscado, dice esto. Y eso me lo enseñó a mí las ciencias básicas, porque lo que creíamos que era todo a través de los genes, después del 2001 no es a través de los genes, ahora es epigenética, ahora es el sistema inmune, que estamos entendiéndolo. Y eso seguramente puede cambiar. Entonces, el científico tiene una mente muy abierta, eso de pensar fuera de la caja porque nosotros estamos buscando siempre un porqué, por qué Ujú. esto funciona así, por qué no funciona así, hacemos teorías y eso nos permite navegarnos en un mar pues sin límites. La medicina alopática es mucho más restrictiva porque nosotros en la medicina alopática lo que vemos somos síntomas, hacemos síndromes y buscamos, esa es la raíz y lo que hacemos es dar medicamentos para paliar esos síntomas. Entonces no estamos realmente llegando a la raíz. Y yo me acuerdo, yo estudiaba las enfermedades psicosomáticas como la fibromialgia. Bueno, ahora entendemos que todas las enfermedades son psicosomáticas. Solamente un 3% tienen que ver con genes que vienen defectuosos de que tú naces. Entonces, todas son psicosomáticas. Qué increíble, doctora. Por ejemplo, las autoinmunes. Lo hablábamos ese día. Y usted después, además, la idea es que cada 15 días entremos en un tema específico, que lo podamos desarrollar mejor, ¿no? Pero en las autoinmunes, ese día lo hablábamos y una de las preguntas que yo le hacía es ¿por qué se dispara un autoinmune, por ejemplo, a temprana edad? ¿Por qué se dispara un autoinmune en la niñez? ¿No? Si esos factores que mencionas, incluso mente, espíritu, emociones, entorno, en esa niñez no están tan presentes o tan conscientes. Bueno, son inconscientes, obviamente, y tiene que ver cómo ese bebé estuvo en el útero de la mamá, tiene que ver cómo llegó al mundo, en qué ambiente llegó al mundo. Y aunque no lo creas, los niños son muy perceptivos y también tienen ese tipo de emociones, ¿no? Que a veces no son tan conscientes. Y no vamos a llegar a hablar hoy de si creemos que reencarnamos o no, pero hay reencarnaciones y el alma viene encarnando de vida a vida y viene con esas memorias de otras vidas. Y eso es también fascinante y eso sería un tema espectacular para hablar porque hay muchos psiquiatras que han hecho regresiones hipnóticas al momento del nacimiento y antes y nos explican muchísimo cómo es que sí reencarnamos, tenemos reencarnando varias vidas y uno famosísimo es Brian Weiss, que es Muchas vidas, muchos sabios, que tiene, no sé, 40 años ese libro. Entonces, Ujú. por eso te digo, nosotros tenemos que tener la mente abierta para poder romper esos paradigmas. De hecho, hace unos días le rendí un pequeño homenaje a alguien muy directo, el hermano de mi mamá, médico, además formado igual que usted, ya con casi 90 años, Wow. médico internista, con mucha experiencia haciendo clínica, o sea, conociendo a los pacientes, y él también desde hace más de 40 trabajando la psiconeuroinmunología, uno de los pioneros, igual con la misma visión de que es más allá del cuerpo, que hay una serie de factores que hay que considerar, tener muy presente y trabajar para lograr, sobre todo, hacer medicina preventiva, ¿no? La idea es evitar que haya una sintomatología, evitar llegar al desarrollo de la enfermedad, pero si llega la enfermedad, pues tratarla de una manera efectiva, ¿no? Y también hace la misma observación de esa resistencia, aunque lo acaban de incluir en la academia como individuo de número, la academia de medicina. Entonces yo creo que es un Wow. paso interesante, así es,
en ese sentido y porque además esto estaría la misma ciencia confirmando que la medicina oriental entonces siempre tuvo la razón. Es algo que les pregunto siempre a ustedes. ¿Se estaría concluyendo eso? Claro, es que si tú ves la medicina, nosotros pasamos por varias etapas en la medicina. Podemos empezar a hablar, por ejemplo, de los chamanes, de los curanderos, seres que estaban muy conectados con niveles superiores de conciencia. Y su medicina era, por ejemplo, la ayahuasca que la gente conoce. La ayahuasca es simplemente una planta medicinal sagrada que lo que hace es que te apaga el cerebro izquierdo para que tu cerebro derecho se conecte con eso que es más grande que tú. Pero yo te lo puedo describir desde el punto de vista científico exactamente qué hace la ayahuasca, o el bufo, o cualquiera de los hongos alucinógenos. Entonces, desde allí, ellos vienen trabajando con su medicina. Después Mm, podemos hablar de Hipócrates. Hipócrates lo decía, las verdaderas fuerzas sanadoras están dentro de ti. Y lo dijo 600 años antes de Cristo. Somos lo que comemos. Y luego entramos en un periodo de la medicina mecanicista que lo que se hacía era ver al cuerpo humano como una máquina. Tú estudiabas el corazón, las cuatro cavidades, la bomba, no sé, te medías la electricidad, medías. Esa época de la medicina mecanicista está terminando. Estamos mm. cambiando otra vez de paradigmas. Ves que es es interesantísimo porque es como circular. Ahorita estamos volviendo otra vez a lo natural, a los adaptógenos, por ejemplo, que son plantas sagradas con muchísima información. Y estamos volviendo, yo creo que vamos a llegar a un medio. Yo creo que vamos Un a punto llegar a medio, un porque equilibrio. yo creo que es un buen complemento de ambas, ¿no? Al final de la medicina occidental hay grandes avances también y bueno, imagínate ahora con la tecnología, la IA, hacia dónde apunta, ¿no? También a efectividad en diagnóstico, cantidad de cosas, pero definitivamente hay que cambiar la manera de vivir. Y como dice usted, somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, también es otro concepto que se ha incluido, porque más allá de lo que comamos, hay gente que come muy bien y termina muchas veces con algunas condiciones de salud. Y ahí también está el tema de la absorción del intestino, ese otro cerebro del que hablan, que estaría también vinculado con la nutrigenómica, y me gustaría que hoy lo asomara como concepto general de lo que estamos hablando, que es medicina integrativa. O sea, al final es como sumar lo mejor de muchos mundos, ¿no? Claro, la medicina integrativa es precisamente eso, integrar todo lo que sabemos de medicina para ayudar a esa persona a estar en equilibrio. Porque nosotros no vemos enfermedad. Enfermedad en inglés es dis-ease, que no estás en ease, no estás en equilibrio. Entonces poner en equilibrio esos cuatro niveles de creación del ser es lo que hace la medicina integrativa. Si tú tienes una infección, tú tienes que tomar antibióticos, obvio. Si tienes un infarto, tienes que ir a una emergencia para que te curen. Si tienes cualquier problema de salud que es quirúrgico, tienes que ir a cirugía. Y hoy en día, como tú dices, los avances en la medicina moderna son impresionantes. Lo que pasa es que tenemos que complementar esa medicina alopática con estas terapias que no son alternativas, son complementarias. Complementar para ayudar a esa persona a llegar al equilibrio. No olvidarnos la mente, el alma y el espíritu. Sí, pues yo también siento que eso es fundamental, cada día tratando de poner más conciencia en la mía y logrando ese autocontrol, ¿no? Porque uno, creo que la base es primero esa conciencia para identificar además qué emoción se está disparando, por qué se está pensando ante la circunstancia que se te presenta pequeña o grande y cómo te paras mejor ante ella. Es que allí es donde tenemos que hacer el ejercicio. Por eso la meditación, la contemplación, el estar aquí en el ahora es tan importante. Porque tienes que poner tu mente quieta y ir hacia adentro. Preguntarle a ese cuerpo, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué será que estoy pensando algo que no estoy viendo? Tomarse ese momento, salir a caminar y decir, ¿qué es lo que estoy pensando además que me duele la cabeza? Cuando lo descubres se te va el dolor de cabeza. Y así con todo, el cuerpo lo que te está diciendo es que hay algo que no está funcionando en otro nivel más arriba. Lo decía Einstein, tú no puedes solucionar el problema en el mismo nivel que está creado. Entonces, el físico, claro, hay que ayudar al cuerpo físico, obviamente, pero siempre es más arriba, o es la mente, o es las emociones, o es el espíritu. Entonces, Sí, eso es lo bonito. ahora, dos cosas que me llaman la atención que me gustaría también precisar en este primer live. ¿Qué encontró en la placenta que le cambió la Todo. vida? Yo le decía a mi jefe, pídeme lo que quieras que ahí hay. La ¿Qué? placenta es un órgano impresionante. Yo he trabajado mucho, bueno, trabajé con la placenta, con toda la parte reproductiva femenina, con el hígado también. El hígado es un órgano increíble. Pero la placenta es muy interesante porque tú sabes, cuando hay la fecundación, comienza la división celular. Dos células, cuatro células, ocho células, hasta que llega una cosa que se llama mórula. Y ahí hay una célula que se diferencia, se llama trofoblasto. Ese trofoblasto es el que invade el endometrio y hace la Ujú. placenta.
Entonces, ese ya. trofoblasto es casi una célula cancerígena, tiene un metabolismo superactivo, se desarrolla e invade. Ahí se forma la placenta. Entonces, en ese órgano que después lo botamos, pasan maravillas, es un cosmos en sí mismo. Entonces, a mí me enseña mucho la placenta humana, la verdad. Qué fascinante. Ahora bien, después que empezó ya a ir más allá, a encontrar cosas fascinantes y a ponerlas en práctica, ¿qué le fue evidenciando a usted, ¿no? Y con los pacientes que ha venido trabajando. Primero en la isla Margarita, alguien está preguntando que si Margarita sigue estando. Entiendo que no, ¿no? Pronto, pronto. Amén. Pero bueno, también lo ubican por acá, por estas vías, después damos las coordenadas y esto va a quedar además en el feed como siempre. Ahora, ¿qué resultado fue logrando, ¿no? Que nos pueda compartir. Fíjate, todo comienza con el propio camino espiritual. Todo comienza con tu propio despertar. Yo tuve una pérdida, una separación muy dura, entré en una depresión muy profunda y a los 3 meses yo dije, yo no puedo ser esta depresión, tiene que haber algo más grande que yo. Y era mi alma que me estaba diciendo, busca. Y ahí comencé mi camino espiritual a través de las constelaciones familiares, hice muchas cosas, hasta que llegué a la isla de Margarita y empecé a tratar a mis pacientes con esa visión propia. Y yo recuerdo una paciente que me enseñó muchísimo. Esta es una señora que tenía una artritis reumatoidea súper fuerte, no podía ni mover los dedos. Le empezamos a poner sus terapias de ozono, mejora muchísimo, pero al final, cuando yo le hago la entrevista inicial, yo le pregunto, ¿desde cuándo tienes artritis? Me dice, hace 5 años. Y yo, ¿qué pasó hace 5 años? Me mataron un hijo, doctora. ¿Cómo lo mataron? Bueno, tenía 17 años, él iba a salir con los amigos, el papá dijo que no, y yo por encima del palio, sí, sal, vaya a divertirse, y ese día los asaltaron y lo mataron. Imagínate la culpa de ese ser. Entonces allí yo dije, wow, es que de ahí es que viene la enfermedad. Ella mejoró muchísimo con el ozono, pero no siguió, porque yo me imagino que esa alma dice, si yo me quito esta enfermedad, que es mi escudo en este momento, ¿cómo yo enfrento eso que pasó? Esa Y ella per- no pone la culpa, pero ella percibe eso como culpa. Ahí fue yo dije, no, hay que buscar la emoción. Y desde ese momento empiezo yo a buscar la emoción que está atrás de ese síntoma. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Porque ha tratado a mucha gente. Y además también me gustaría que habláramos de por qué la ozonoterapia, como una de los recursos también para ayudar al cuerpo físico. Pero primero, dentro de tanta gente que ha tratado, sé, porque además conozco a alguien cercano que se ha tratado con usted con un tema de cáncer. Y sé que hay muchas personas que han salido de patologías complejas, ¿no? Que van de la mano con la medicina occidental, con los tratamientos que le pone el especialista conjuntamente con usted, buscando esa recuperación y más rápido. Y además una recuperación definitiva, Claro, una robusta sanación. en la sanación. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjate, cuando ya cada vez, gracias a Dios, a través de estos canales, la gente va tomando conciencia y hacemos prevención de enfermedades y prevención de complicaciones de enfermedades. Pero básicamente a nosotros nos llegan pacientes que están desesperados, que ya la medicina alopática no le da más alternativa, que le dicen estás desahuciado, te quedan 3 meses, 5 meses, no hay más nada que hacer para ti. Esos pacientes llegan desesperados, se sientan enfrente de ti y dicen, doctora, si usted no me ayuda, yo me voy a quitar la vida. Hasta ese Qué punto hemos fuerte. llegado. Entonces, cuando tú lo oyes primero al paciente, que es lo más importante, porque todo, todo tiene una razón de ser, luego le dices, nosotros te vamos a acompañar en este proceso y vamos adaptándonos a él, a ese paciente con terapias diferentes para cada persona y lo vamos acompañando, porque hay días que son buenos, hay días que no son tan buenos. Hay resultados que son maravillosos, pero hay otros que no son tan maravillosos. Y ese acompañamiento es lo que hace que el paciente tome conciencia, es interactuar entre ellos, que es empático, que uno le dice, no te preocupes, toma caldo de hueso, aquí vamos. Eso es lo que hace la magia realmente. Y luego, cuando esa persona se siente oída, acompañada, ve la lucecita al final del túnel y él comienza a caminar. Y yo siempre les digo, curarse es muy fácil, sanarse es un camino netamente espiritual. Y sanarse no es no morirse, sanarse es estar en paz. Cuando tú estás en paz ya estás sano, porque el cuerpo se va a sanar naturalmente. Entonces, eso es el acompañamiento que hacemos en la medicina integrativa es lo lindo, yo tengo 6 años aquí en Miami y estamos viendo, como tú sabes, enfermedades muy complejas, duras, y todos los días hay milagros. Y yo todavía digo, wow, en estos días me atreví a decirle a una paciente, tú vas a salir de esto.
con un cáncer de páncreas, porque ya me da la confianza de que tenemos tantas personas que se han sanado, que ya no tienen enfermedad, que están felices, que yo sé que sí es posible. Y ha tenido casos, como también otros que están trabajando en la misma línea, que reportan lo mismo, de casos complejos, muy complejos, ¿no? Que están recibiendo tratamiento, por ejemplo, casos de cáncer con quimio, con todo, y han regresado a su médico tratante, y el médico tratante ha quedado sorprendido de los resultados también, ¿no? En paralelo con estos tratamientos. Sí, y eso es lo bonito, que yo creo que ya el médico alopático 100%, a través de los mismos pacientes, están abriendo un poquito su mente. Yo tengo un libro que a mí me encanta que se llama Sanado en inglés. Yo le digo a los pacientes, llévale ese libro al doctor para que se lo lea. Porque el médico intuye que hay algo más. Es que es así, es una cuestión como natural del médico. Sí. Lo que pasa es que los sistemas son muy cuadrados. Entonces, poco a poco vamos a ir cambiando esos paradigmas. Yo estoy segura que más y más médicos alopáticos van a tener esta herramienta de la medicina integrativa en sus Pero consultas. es que además usted tiene muchos amigos dentro del área, amigos que todavía hoy ponen en duda, ¿no? Gente cercana que Uy, todavía pone en duda, y es y increíble con suficientes ejemplos que ya hay. mira, yo tengo la ventaja de que yo soy una persona que estudié muchísimo, que tengo esos dos posgrados en biología molecular, que soy científica, y todo lo que yo hago está basado en la ciencia, pura, pura y dura, como digo yo. Entonces, Ujú. eso me da a mí como un poquito más de confianza para poder hablar con el que quiera aprender, que quiera leer. Está allí, está publicado. Y yo hice el posgrado de ozono en España y estaba un internista americano. 2 años después él vino a Miami a dar un curso, un taller, y al final él le presentó un caso espectacular de un paciente que él sanó. Y al final dijo, yo no sé cómo yo ejercía la medicina interna sin la ozonoterapia. Eso para mí no se me olvida, porque un internista que te lo diga así tan categóricamente, y ese doctor él está en Indiana, tiene una clínica inmensa y está tratando muchos pacientes con la medicina integrativa, con unos resultados espectaculares. Y cada vez somos más. Cuando yo empecé a hacer esto hace 15 años, éramos 10.000 ozonoterapistas en el mundo, que eso no es nada. Ujú. Ahora cada vez más personas, no solamente el ozono, este tipo de terapias complementarias. Claro, pero ¿qué hace en particular el ozono? Porque además hay polémica ahorita por el tema de Juan Carlos Raba, que tuvo ese problema gravísimo, le dio un infarto, le dio una embolia por una terapia con ozono. En ese caso, ¿qué estudió usted, no? Porque son muchos años trabajando y trabajando con mucha precisión y eso no le ha ocurrido, gracias a Dios. Pero ¿qué pasó en ese caso, de acuerdo a lo que usted ha investigado? Sí, mira, nosotros yo tengo 15 años, pero tenemos una asociación que se llama la ISCO 3, que es la International Scientific Committee for Ozone Therapy, que somos un grupo de médicos y científicos que cada 5 años producimos un documento que se llama la Declaración de Madrid. En ese documento están todas las dosis de ozonoterapia, las vías de administración, los efectos adversos, todo, es como nuestra Biblia. Y hay muchísimo escrito. Al principio, el gas ozono es un gas natural que es O3, que obviamente es muy oxidativo y es un gas. Tú no puedes poner un gas directo en la vena porque causas una embolia gaseosa. Oxígeno, aire, lo que pongas. Entonces, antes, 20, 30, 40 años atrás, se ponía el ozono directo en la vena y era muy riesgoso. Hoy en día no se hace. Lo que se hace es la solución salina ozonizada, como la que hacemos nosotros, automoterapias mayores, siempre un vehículo para llevar el ozono adentro del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó allí? Eso es una mala técnica, una mala aplicación de la ozonoterapia y lamentablemente pues, le Wow, pasó lo son que le pasó. consecuencias importantes, pero creo que pasa también con cualquier otro recurso, ¿no? Que se pueda utilizar hoy en día mal aplicado y así, bueno, tenemos un largo etcétera. ¿Cuál es el efecto en este caso Sí, de, se llaman, de ese tipo de terapia en el cuerpo y en la salud en general de cualquier patología, por ejemplo? claro, se llaman terapias oxidativas o estresoras. ¿Cuál es la idea? Estresar al cuerpo para que el cuerpo tenga que aprender los sistemas de adaptación y regeneración. Uno que la gente conoce mucho, el ayuno intermitente prolongado y dieta cetogénica. Tú pasas más de 14 horas sin comer, estás en ayuno prolongado, tu cuerpo se estresó. ¿Qué pasa? Que no me han dado comida. Esa es la idea. Él es muy inteligente. Entonces, el ozono lo estresa, lo oxida, muy como un pequeñito dosis de ozono se oxida. Cuando se oxida, él hace unos mensajeros moleculares distintos que van prendiendo todos los sistemas. El antioxidante, el circulatorio, este es antiinflamatorio.
Y una de las cosas más importantes es que modula el sistema inmune, que es el gran modulador de todos los sistemas. Entonces, hay que estudiar mucho, hay que saber mucho de ozono para tú entender cuál es la dosis, cuál es la vía de administración, cuántas sesiones hay que poner a cada paciente. Y es una terapia que es eso, es precisamente estresar al cuerpo para que el cuerpo se despierte y comience a sanar. Wow. Y aplica para cualquier tipo de condición, porque al final es como un reseteo. Entonces, donde está una fallando, eso lo ordena. Claro, exactamente. La prevención es importantísimo, eso genera salud. Ah, Una de las maneras como nosotros podemos medir la salud hoy en día es el nivel de inflamación, todos estamos inflamados, y cómo tu cuerpo utiliza el oxígeno que respiras a través de la famosa mitocondria. ¿Ok? Mientras más oxígeno tú tengas, mejor la mitocondria va a funcionar y más salud vas a tener, más energía, vas a tener más energía para todos los procesos biológicos que tú haces. Entonces, ujú. el ozono es oxígeno, tres átomos de oxígeno, y genera una cantidad de esos segundos mensajeros que son los que van a ir activando esos sistemas. Sí, bueno, por supuesto que hoy nos vamos a quedar cortos y la idea es que sea cada 15 días esto porque a mí me interesa cada vez aprender más. De hecho, voy a hacer también, acordamos que voy a hacer Te una vas a hacer un terapia ciclo de ozono, para sí. mi tema de autoinmune de tiroides. Y le comentaba hace unos días justamente que me llamó poderosamente la atención, que estaba viendo, a pesar de que mis valores estaban todos en orden, que mi bocio siempre es muy prominente y a veces la gente me dice, tienes problema de tiroideo, tienes que chequearte porque mi cuello largo hace todavía que sea mucho más evidente, pero sí hay momentos en que uno ve que está más inflamado, que el bocio crece. Y resulta que descarté que estaba tomando lácteo, deslactosado, pero leche de vaca. Y por recomendación de una doctora también maravillosa, la doctora Montserrat, que decía, por favor, a los Hashimoto no, o sea, no consuman gluten, no consuman lácteos o disminuyan el consumo. Y lo hice y empezó a desinflamarse. Y me llamó mucho la atención porque fue algo como muy inmediato, físicamente muy obvio, ¿no? Y ahí lo que hubo fue un proceso que de inflamación. Correcto. Es que hay tres alimentos que son proinflamatorios. El gluten, los lácteos y el azúcar. Esas tres cosas inflaman tu intestino. Acuérdate que el intestino es el 80% de tu sistema inmunológico está en tu intestino. Se inflama el intestino, se hace el famoso intestino permeable, cosas que no deberían pasar a la sangre pasan a la sangre y tu sistema inmunológico se hiperactiva. Si tú bajas eso, inmediatamente baja la inflamación. El sistema inmunológico tiene como dos brazos, este que es el innato, el inespecífico, el que tiene que estar alto, se comen los virus, las bacterias, y cuando este comienza a bajar por estrés, por que dio una virosis, etcétera, este brazo tiene que compensar y comienza a subir interleuquinas, citoquinas, anticuerpos, inflamación, inflamación, inflamación. Si tú tienes factores proinflamatorios, esto va a seguir subiendo. Si tú mantienes esto en el tiempo, vas a tener una enfermedad autoinmune. Claro, y en este caso, por ejemplo, mi disparador a los 11 años, o sea, se disparó por Hashimoto, por tiroides, porque además el componente genético está en la familia, en el lado materno. Hay muchos casos, incluso de un tío que en su momento, hace muchos años, cuando todavía no había estado ni avanzada la medicina, pensaba que se iba a morir de otra cosa y era tiroides, era un descontrol tiroideo. Pero me imagino que eso fue lo que pasó, ¿no? Un poco el componente que dice que está ahí, en este caso presente en la familia, por mi lado, se manifestó en la glándula. Claro. Y bueno, imagínate todo lo que hablamos, esos cuatro niveles, todo tiene que ver. La emoción, porque el estrés, la emoción dispara la inflamación también, porque eso es adrenalina y cortisol. Entonces, ahí va cuando empezamos a ver lo complejo que somos, pero lo sencillo que es revertirlo. Sí. Revertir un autoinmune, ¿se puede? Claro que por supuesto. Para nosotros todo es reversible, absolutamente. Y eso está basado en la medicina bioreguladora. Tu cuerpo tiene todo para estar en equilibrio. Lo que pasa ¿En es qué? que Ajá, lo que pasa es bueno, que, es un proceso. Los claro. procesos crónicos toman tiempo y hay que cambiar la nutrición, cambiar la mente, cambiar las emociones para volver en equilibrio. Y siempre el cuerpo tiene como una manera específica de hacernos notar que no está contento. Por lo menos a mí yo tengo un problema en el ojo. Cualquier cosa, el ojo se dispara, ya estoy estresada. Y así vamos, cada quien sabe por dónde, o dolores Sí, de columna, dolores de cuello, en tu caso, a lo mejor se te aumenta el inflama. volumen de tu tiroides. Sí, no, es impresionante. Yo en estos temas me quedo loca de la cantidad de cosas que van sumando, ¿no? Y ahí me gustaría precisar para ir cerrando. Ya explicaba lo que implica o
ayuda la ozonoterapia, también habla un poco del concepto de epigenética, más o menos asomamos el de nutrigenómica, hasta que esta medicina integrativa, los suplementos deben ser considerados y de qué forma, ¿no? Porque, y lo cual que los adaptógenos que mencionó, que tanto suman que dentro de ese concepto de medicina bioreguladora y de qué manera usarlos de forma correcta, que tampoco sean contraproducentes. Y bueno, lo primero que te quiero decir es que acuérdate que nosotros somos seres humanos que ciclamos con la tierra, ¿ok? Lo orgánico es lo que está en tu alrededor. O sea, lo orgánico es cuando hay mango, de la mata de mango tú comes mango, porque ese mango tiene toda la información, igual que tú, de la misma cantidad de luz, de sol, etcétera. Entonces, lo orgánico, orgánico es lo que está, lo que comes tú alrededor. Por eso esta tendencia de farm to table, de lo que ¿cómo se llama? Cultiva, lo llevas a tu mesa. Mm. Los suplementos obviamente son necesarios, pero no así vamos a tomar todo un magnesio toda la vida, vamos a tomar zinc, me recomendaron esto, me recomendaron el omega. Para eso hay estudios como los test epigenéticos, donde te dicen cuáles son esos factores epigenéticos que necesita tu cuerpo en este momento. Y a veces son metales pesados, a veces es magnesio, a veces minerales. Entonces hay que afinar un poco cuáles son esos suplementos que nosotros deberíamos incorporar en la dieta. Claro, o sea, que quiere decir que también deberían incluir dentro de los estudios que hoy en día se hacen, así como el ABC, el examen de sangre, ¿no? Y algunos valores también deberían incluir esto, por ejemplo. Bueno, se hace, por ejemplo, la determinación de vitamina B12, que es la única del complejo B que se acumula en el cuerpo. La vitamina D3 es importantísima. Casi todos los anuales incluyen vitamina D3, que es importante. Pero sí, la suplementación hay que hacerla, pero hay que hacerla de una manera Consciente, responsable. consciente. Porque Es si no puede correcto. ser contraproducente. De hecho, aquí alguien puso sobre Hashimoto porque varios están escribiendo sobre la misma condición y además después de COVID mucha gente quedó padeciendo también, según tengo entendido, de problemas entre otros tiroideos, ¿no? Se le han disparado. Pero la persona que escribe dice, a mí me dijeron que no hay forma, que Hashimoto es incuestionable, solo se controla con levotiroxina que tomamos de los 11 años. Pero debo agregar algo y aquí para el comentario de usted, doctora. De un tiempo para acá, sumando esto que ustedes están aportando a mi vida, sumé el selenio en forma de nuez de Brasil. Ajá. Eso hay que hacerlo muy controlado porque además puede haber intoxicación y te lo advierten. Puedes pasar Ujú. a tener efectos terribles en el cuerpo. Y son alrededor de 3 nueces todos los días. Yo he tenido que bajarle a mi dosis de levotiroxina porque las dos cosas me sobredosifican. Entonces le bajé a la levotiroxina de 112 que tomaba una dosis alta a 100 diario y las 3 nueces en la mañana. Y a mí eso me ha llamado mucho la atención porque eso desmonta lo que acá acaban de poner, que a mí también me decían, solo con levotiroxina. Primero, eso es una creencia. ¿Ves qué potente, no? Si no me tomo la levotiroxina, no funciono. Ya eso es un mandato. Entonces, lo primero que hay que cambiar es déjame ver si se puede. Segundo, lo que nosotros vemos en este tipo de terapias de medicina integrativa es que es eso que tú estás describiendo. Cada vez necesitas menos medicamentos para controlar ese síntoma hasta que lo podemos eliminar. Y se ve muchísimo, por ejemplo, en personas con la tensión alta, con hipertensión arterial. El ozono es un vasodilatador porque produce óxido nítrico. Nosotros tenemos que estar muy pendientes porque empieza a bajar la tensión arterial y tenemos que bajar el medicamento, porque si no hacemos hipotensión, Wow. hasta que llegue un momento que no necesitamos el antihipertensivo. Pasa con la diabetes, pasa con las enfermedades autoinmunes, cada vez necesitamos menos esteroides, cada vez necesitamos menos metotrexate, hasta que quitamos los medicamentos. Y esa es la idea. No le vas a quitar el medicamento porque eso te lo va. Poco a poco el cuerpo se va autorregulando hasta que se regenera y ya no necesita el No, medicamento. es fascinante. Y me gustaría también entonces preguntarle por un número que me llama la atención, que usted lo tiene muy presente, incluso en la cuenta de Ozone, 369. ¿Por qué el 369? Ajá. Sí, el 369 es el número de manifestación cósmica de Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un genio y él decía que si tú supieras la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tuvieras la llave del universo. Y efectivamente somos seres cósmicos. Vivimos en un planeta, pero dentro de un cosmos. Y eso obviamente a mí me encanta porque eso es cuántica. Pero además Nikola Tesla, ¿te acuerdas que él era el de los rayos, no?
Ujú. Fue el primero que inventó un generador de ozono para uso médico, porque el ozono se produce así, con una descarga eléctrica. El lugar en el planeta donde hay más ozono, ¿dónde es? ¿Tú eres de él? En el Catatumbo, en Maracay. Ahí es donde hay más ozono. Porque el Catatumbo está todo el tiempo en rayos y ahí se Ah, produce el claro, ozono. la lógica, entonces, claro. Entonces, Ah, cuando hay un palo, aquí hay mucha lluvia con relámpagos, cuando tú sales que huele a lluvia, eso es ozono, se produce así. Entonces, Nikola Tesla, hizo el primer generador de ozono para uso médico en 1900. mm. Y claro, de ahí también usted, Laura, yo soy 69, nací en el 69, así que bueno, Ah, bueno, tienes, debo aprovecharlo, lo llevo te ahí, falta además el es el 3. día del solsticio de verano, el día más largo del año, el 21 de Qué junio. maravilla. Fecha bonita. Ahora bien, doctora, y para cerrar, recomendaciones a quienes están en este momento escuchando, que a lo mejor dentro de 15 días no pueden escuchar, pero igual yo les recomiendo que sigan este seriado que vamos a hacer con la doctora, muy importante. Pero recomendaciones para quienes hoy en día tienen alguna autoinmune, enfermedades, patologías crónicas, ¿no? Incluso una patología compleja, que en este momento estén recibiendo tratamiento, que incluso estén desde emociones válidas como la rabia, la frustración. ¿Qué les recomienda? Fíjate, una cosa que para cerrar quiero decirte que después del COVID, la humanidad es distinta. El COVID nos marcó, porque el COVID nos dejó con un síndrome post-COVID muy fuerte y un síndrome post-vacuna muy fuerte, que tiene una cantidad de signos y síntomas muy diversos que la gente no sabe como que ponerle los puntitos a la I. Estoy deprimida, tengo brain fog, tengo taquicardia y que voy para el médico me mandan al prazolam, vete para un psicólogo. No es real. Todo lo que tú sientes es real y nosotros estamos aquí para ayudarte a volver a ese equilibrio. Desde una hipertensión arterial, desde una piquiña en la piel, hasta un cáncer metastásico grado 4, todo es posible, todo es recuperable, siempre y cuando tú cambies tu mente, veas la vida distinta y te ayudes con todas estas terapias. En su consultorio tiene una campana, como también la tienen en los centros médicos cuando, ¿no? Ya se da a la persona por sanada en un caso de cáncer. En su consultorio de las personas que ha atendido con una enfermedad de este tipo, pues ¿cuántos han sonado la campana? Muchísimo, la verdad, y me falta todavía poner más. Y lo hicimos porque una de las cosas más difíciles es que la persona ya se sepa que está sano. Todavía no se lo creen. Entonces yo tengo que decirle, te vas, no necesitas más, ya sanaste. Claro. Y para mí es milagro tras milagro tras milagro, y lo tenemos ahí enfrente. Y bueno, imagínate, es más que satisfactorio poder estar allí y ayudarlos y los testimoniales hablan por sí solos, son reales, de verdad. Sí, eso me lo manifestaba usted el otro día y con mucha emoción, lógico, la entiendo. Imagínate lo que debe ser satisfactorio ayudar a alguien a sanar. Pero también cuando no es el caso, a qué conclusión llega usted cuando la persona no logra, ¿no? Sanar Claro, es con que esta sanarse, enfermedad es que degenerativa. sanarse no es no morirse, sanarse es estar en paz. Y muchos pacientes también se han ido, pero se han ido en paz, tranquilos. Eso es lo que buscamos también. Mm. Entonces, hay unos que, por supuesto, no logran ver el cambio, no cambian la conciencia, y bueno, y es su proceso y hay que respetarlo también. Pero hay muchísimos que cada vez más, lo logran. Y es impresionante, es lindísimo. Porque tampoco puede ser una obsesión. Exactamente, por eso te digo que el equilibrio tenemos que llegar a ese medio, porque entonces hacen la dieta cetogénica para toda la vida y no me como ni un pedacito de torta en mi cumpleaños. Eso no está bien. Eso no es vida. Tenemos que llegar somos seres sociales, no podemos tomar un prosecco de vez en cuando. Eso genera endorfina. Ahí, esa es la conversación y la negociación que tenemos con los pacientes. Tienen que seguir viviendo. O sea, tú tienes ese proceso que tienes que ocuparte, pero ¿y tu otra vida? Tu vida de Ah, tus hijos, no, de tu familia, no te puedes obsesionar. Entonces, allí es donde nosotros, es lo que te digo, el proceso de acompañamiento es lindísimo y eso es lo que más que se lindo es. va reforzando, se va enseñando, se va mostrando, que es Claro, cuando empiezan, se sienten mal físicamente, emocionalmente, y el ozono los empieza a activar, se empiezan a sentir mejor. Entonces, cuando yo les digo, cuando empiezas a ver la vida de colores otra vez, vívela, ve hacia arriba, ve el sol, ve el azul, y eso te va conectando con la vida.
Y ahí comienza el milagro, de verdad que sí. Y un milagro es una manera de vivir nueva, de la cual ya no se sale, positivamente hablando, ya no hay vuelta atrás. Cuando aprendes a vivir así, sabes sus resultados, sus beneficios, es un poco lo que también describo dentro de mi propio proceso. Digo, ya no quiero ir a otro tipo de otra dinámica de vida, más bien busco ver qué me puede reforzar más esa manera de vivir, que me da algo esencial que usted describe, a pesar de las circunstancias que son muchas, que todos vivimos, pequeñas, grandes, además en el tiempo van cambiando de forma, son inesperadas, pues la mayoría de las veces. Definitivamente paz. Y yo digo, esa para mí es el sinónimo slash de felicidad. Es esa paz, es ese equilibrio que a pesar de que puedo sentir una emoción, puedo traerme otra vez. Y eso es un poco lo que siempre invito a la gente a indagar, a investigar y de la mano de especialistas como usted. Claro, que estás diciendo es increíble. Cuando tú logras meditar y lo haces como práctica diaria y lo quieres hacer porque sientes esa paz. Una vez que tú sientes esa paz interna, no te la dejas quitar por nada. Y como dices tú, Exacto. vivimos en un mundo, pero vuelves otra vez a tu centro, respiras y ahí estás en tu paz. Eso es Sí. sanarse. Sí, es que nada No te es roba la paz. negociable. Una frase que me enseñaron hace tiempo, así es. Y cuando una vez me la robaron y llamé a mi coach en ese momento, indignada, me dijo, el problema lo tienes tú, no lo tiene el otro. Te estás dejando robar la paz. Entonces lo que hay que trabajar es en ti. ¿Por qué te estás permitiendo llegar a ese desequilibrio que te va a afectar? Te está afectando. Mírate. Y eso se traduce después en cantidad de manifestaciones del propio cuerpo físico, de esa salud de la... Cuando, cuando tú reaccionas, hay que ver cuando uno reacciona. Cuando te pasa algo y tú reaccionas y dices, ya va, ¿por qué hice eso? ¿Por qué reaccioné? ¿Cuál fue el trigger? ¿Qué me pasó? Eso es de ahorita, es de viejo. Y ese diálogo interno Tal cual. puede ser agotador, pero es realmente lo que te da la paz. Pero es fascinante. Además, uno mismo conversa con su ego y dice, ¿qué le pasa a mi ego? ¿Por qué te estás sintiendo afectado o por qué te estás sintiendo herido? ¿Te estás Exacto. sintiendo? No, relájate. Eso, además, aprendas a ver y dices, eso no es contigo. Eso, la otra persona tiene una maleta de vida que tiene que ver también atender y ver qué saca de ahí, ¿no? Pero no te Bueno, puedes... ese libro de los cuatro acuerdos es maravilloso. Mm, Los cuatro acuerdos filosofía tolteca, que un primer acuerdo es nada es personal, no, eso no tiene nada que ver conmigo, esa es su manera de ver la vida, por eso no te debes reaccionar. Lo otro es, haz siempre lo mejor que tú puedas, sé impecable con tus palabras y nunca supongas. Imagínate hacer esas cuatro cosas todos los días. Es increíble cómo te cambia la vida, total. porque nada es personal. Cuando tú entiendes que nada es personal, ya baja todo. Y si es personal, suponiendo que eso que sea personal, hasta lo ves diferente y dices, ay, ¿qué hago con eso? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Me conecto o no me conecto? Y si me conecto, ¿de qué manera me conecto? Porque no me va a robar la paz. Es muy lindo el proceso y uno no termina nunca de aprender, además, eres un eterno aprendiz, escuchando a todo el que pueda de una u otra manera aportarte y como siempre digo, todo el mundo es, cuando eres buen observador, todo el mundo es maestro. Es una frase grandiosa que me guía. Directamente. Y Siempre. aquí aprendiendo con usted. Le agradezco mucho que haya dedicado estos minutos. En 15 días vamos a volver a hablar. Esto va a quedar en el feed de la doctora, esto va a quedar en mi feed. Si quieren lo pueden compartir, lo pueden volver a revisar con calma, con detenimiento. Cualquier consulta, cualquier pregunta directamente a la doctora, incluso por esa publicación, ella va a responder. Y no sé si quiere de una vez asomar el próximo tema. Además, ¿qué le provocaría para el próximo live hacer, desarrollar? Wow, tenemos tantas cosas de que hablar. Me encantaría hablar, por ejemplo, de la epigenética. La epigenética es Me encanta. importantísima, importantísima. Epigenética para el próximo. Gracias, doctora. Un placer. Bueno, Gracias a todos los que se conectaron, que han mandado mensajes también fabulosos. Yesenia ha estado conectada, por cierto. Los martes, saludos, Yesenia. Yesenia. Ya voy a aparecer como tío Simón con los programas. El lunes es de ella, el martes Yesenia, el jueves es de Carmen Elena. Chao, doctora. Un beso. Bueno, Cuídate. muchísimas gracias. Ay, gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos.